Vivimos en un mundo en el que los sueños son muy importantes. De hecho, gran parte de nuestra sociedad vive de esos sueños y te alientan a que cumplas tus sueños. A veces nosotros también, cuando hablamos con el Señor o vemos lo que puede ser nuestra vida, pensamos que nuestros sueños son lo más importante. Y no nos damos cuenta de que hay algo detrás de todo esto. Encontramos hoy una persona que vivió una vida extraordinaria y que asociamos siempre, cuando hablamos de él, pues a eso, a los sueños. Porque era una persona que tanto a él como a los que le rodeaban, Dios le había dado varios sueños. Y ya creo que todos sabéis que vamos a hablar de José. Pero lo curioso del caso es que no son tanto los sueños lo que es trascendental en su vida, sino los detalles en su vida. Y eso es lo que sí puede, seguro, el Espíritu de Dios, y le pido que sea así, usar para hablar a cada uno de nosotros, esos detalles en su vida. Antes de leer Génesis capítulo 39 y solamente unos versículos, recuerda por un momento cómo era la vida de José. Era el menor de sus hermanos, en aquel momento tenía 10 hermanos. Era una persona que era trabajador. Vemos que cuando su padre le decía que tenía que hacer algo, pues él lo hacía. Pero era un soñador. Y el problema no era tanto los sueños que tenía, sino que se los contaba a los demás. Así que digamos que era un poquito arrogante. Porque a veces, sí, Dios puede darnos algunos sueños, pero en el momento en que nosotros pensamos que los sueños dependen de lo que nosotros hacemos y no de lo que Dios hace, pues ya hemos dejado abierta la puerta a la arrogancia, ¿me entendéis? La puerta al orgullo. ¿Qué ocurrió? Que sus hermanos, todos conocéis muy bien la historia de José, cansados de que estuviera contando siempre sus sueños, alguno de sus hermanos quería quitarle la vida. Demasiado cansado estaba, imaginaos. Pero otros dijeron, no, sencillamente vamos a venderlo y ya está. ¿Qué ocurre? Que después él llega a una casa. Dice Génesis capítulo 39 y el versículo 1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los israelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y es curioso porque más adelante en el versículo 5 dice, sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. Así que, primer principio, Dios estaba con José. Esa es la diferencia. No es tanto los sueños que nosotros tenemos, no es tanto que Dios vaya a cumplir nuestros sueños, sino que en el lugar donde nosotros estamos, Dios nos rodea de su bendición. ¿Me entendéis? No se trata de nosotros, sino de Él. No se trata de lo que nosotros hacemos, de cuánto brillamos, sino de cómo el Señor brilla en el lugar donde estás. Y puede ser incluso como José, que era un esclavo. A veces te sientes así en tu trabajo, ¿verdad? Que a veces nos sentimos así como si fuéramos esclavos. Pues no te importa. Sencillamente vas a seguir brillando. ¿Por qué? ¿Porque Dios te ha dado un sueño? No. ¿Porque eres una persona diferente? Sí, pero no. Porque sabes que al final Dios va a cuidarte siempre. Sí, pero no. La clave es que Dios está contigo. ¿Dónde estás? Esa es la clave. Fijaos que un poquito más adelante, en el versículo 10, aparece una de las tentaciones más importantes en la vida de José. Y es la mujer de su dueño, sencillamente se le insinúa. Y la Biblia dice que es una y otra y otra y otra vez. ¿Sabéis lo que está sucediendo? Y este es el punto número 2. Que muchas veces Dios usa las circunstancias para moldearnos, para moldear nuestro carácter.
¿Sabes lo que sucedió, no? Después de que José venció esa tentación, acabó en la cárcel, acusado injustamente. No había hecho absolutamente nada malo. Yo creo que todos conocéis la historia. Pero de repente nosotros pensamos, Dios está permitiendo que suceda esto en mi vida, algo que no comprendo, algo incluso en lo que yo he reaccionado bien, porque José reaccionó bien, y sin embargo termino en la cárcel. A veces digo en broma que es mucho más sencillo, y vosotros lo entenderéis, los que vivís aquí, leer la Biblia con nuestro carácter, el carácter gallego, porque somos muy irónicos. Y entonces nos dice que en la cárcel el Señor estaba con José. A veces nosotros podemos pensar que las circunstancias que nos rodean son nuestros enemigos. Nunca lo pienses así. Cuando Dios permite algo en tu vida, confía en Él, descansa en Él, porque está fortaleciendo tu carácter. Y entonces llega el punto número 3. Ahí sí encontramos en el capítulo 39, fíjate cómo termina el versículo 23. El Señor, José ya estaba en la cárcel, estaba con él. Y todo lo que él emprendía lo hacía prosperar. Pero el punto número 3 es que Dios nunca nos abandona. Y ahí sí que usamos nuestra ironía gallega, y sé que me comprenderéis. Resulta que mis hermanos querían matarme. Ahora somos José, todos, hombres y mujeres aquí. Mis hermanos querían matarme. Esa es la manera que podemos comprender lo que está sucediendo en la palabra de Dios. Resulta que voy a casa de alguien donde aparentemente todo va bien, pero hay una tentación muy grande. Yo soy capaz, por el poder de Dios, de vencer esa tentación, de portarme bien, de no hacer ninguna cosa mala, y termino en la cárcel. Y en la cárcel la Biblia dice, el Señor estaba con José. ¿Qué pensarías tú? Yo diría, pues menos mal. Porque si no llega a estar... ¿Me entendéis ahora cuando hablo de nuestra ironía? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el Señor esté con nosotros y no nos abandona, no tiene nada que ver con las circunstancias que estamos pasando. Nada que ver. Porque podemos haber sido abandonados, podemos haber sido incluso maltratados, podemos haber sido incluso despreciados por otras personas, incluso después de hacer el bien. Podemos estar en un lugar en el que pensamos, este no es mi lugar y yo no quiero estar aquí. Y Dios sigue contigo. Y eso no hay ninguna diferencia, pero hace la diferencia. No hay ninguna diferencia en las circunstancias, ¿me entendéis? Pero hace la diferencia porque Dios está contigo. Dios no te abandona. Y entonces en la cárcel, Génesis capítulo 40 y versículo 7, dice que José vino al copero y al panadero. Estamos hablando de sueños otra vez, ¿os acordáis? Pero José no sabía nada todavía. Punto número 4, la clave de toda la historia. Antes de leer, de seguir leyendo, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que la clave de la historia era que el Señor estaba con José? Sí. Buena respuesta. Es curioso porque he hecho esa pregunta en muchos seminarios. Personas que estaban estudiando la palabra de Dios en muchas iglesias, le pregunto cuál fue la clave en la vida de José. Me dan muchas respuestas que son muy buenas. Pero ¿sabes lo que cambió por completo todo en la vida de José? ¿Y sabes lo que puede cambiar por completo todo en nuestra vida? Es curioso porque jamás habíamos pensado en eso. Lo que sucede aquí. Génesis 47 dice, observó al copero y al panadero que estaban decaídos y preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tristes hoy? Nos encanta la historia de José.
Nos encanta que él haya vencido la tentación, nos encanta que él haya llegado a ser el segundo después del faraón en Egipto, nos encanta, como vamos a ver, que él haya transformado la historia de esa nación. ¿Sabes dónde comenzó todo? No fue tanto en el compromiso de José con Dios, que sí, que él amaba al Señor. No fue tanto en todo lo que José podía decir. No fue nada, no tenía nada que ver con los sueños, porque eso fue algo que usó el Señor. Sencillamente, todo cambió un día cuando vio a dos compañeros de cárcel tristes y les preguntó: ¿por qué estáis tristes? ¿A que nunca lo habías pensado? ¿Por qué el Señor me tiene en la cárcel? ¿Entendéis la parábola? ¿Por qué el Señor me tiene en este trabajo? ¿Por qué el Señor me tiene aquí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué no tengo un trato justo? ¿No me dan justo lo que merezco en mi trabajo? ¿Por qué hay tantos problemas en mi familia? Tenemos muchos porqués y siempre estamos pensando en nosotros mismos. ¿Cuándo el Señor me va a sacar de aquí? ¿Y sabes lo que Dios dice? Estás ahí sencillamente para bendecir a otros. Cuando veas a alguien triste en tu trabajo, pregúntale: ¿por qué estás triste? Porque lo vas a bendecir en el nombre del Señor. Cuando veas a alguien triste en su familia, en tu familia, abrázalo y pregúntale: ¿por qué está triste? Y cuando veas a alguien enfermo, aunque tú resulta que no tengas fuerzas ni para moverte a veces de la cama, pregúntale: ¿por qué estás triste? Porque Dios te está llamando para bendecir. Y eso fue la clave de toda la historia. Si Él no hubiera hecho esa pregunta, yo sé que entendéis cómo estoy hablando. El Señor hubiera hecho otras circunstancias, porque Dios cumple siempre sus planes, su propósito. Pero Dios los cumplió cuando José se preocupó por dos personas que estaban en la cárcel con él y les preguntó: ¿por qué estáis tristes? Entonces ellos les contaron el sueño. ¿Y sabes lo que hace José? Cuando les dice el sueño, cuando ellos le cuentan el sueño, lo que hace, en quinto lugar, es querer honrar a Dios en todo. No pertenecen a Dios las interpretaciones. Génesis 40, versículo 9. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una situación complicada? Es curioso porque a veces pensamos que Dios debería cambiar nuestras circunstancias. José tenía todo el derecho a decir que Dios le había fallado. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Pero por mi incredulidad, por mi falta de fe, porque Dios nunca nos falla. Pero a veces cuando todas las circunstancias están mal, pues te sientes así. Y en esos momentos es cuando nosotros tomamos una decisión. O nos quejamos o decidimos honrar al Señor. Decidimos decir: ¿sabes qué? Dios tiene la última palabra. Dios puede hacer todas las cosas. Y sabe que Dios le está guiando. Y es curioso porque esta lección tan sencilla, cuando después, más adelante, lo podéis leer en casa, en el capítulo 41, cuando el faraón le explica su sueño a José y José le revela lo que Dios ha hecho, ¿sabes lo primero que hace? Lo que Dios le ha dicho, lo primero que hace José, vuelve a decirle: es Dios el que merece toda honra. Si hubiera sido yo y estando en la cárcel y el faraón está ahí, no sé si eso solo me pasa a mí, pero tú no lo harías. Lo primero que le diría al faraón es: mira, estoy en la cárcel, acabo de resolver un problema muy grave, tienes que sacarme de ahí. Desgraciadamente muchas veces nos preocupa más nuestra situación que la honra y el honor del Señor. Y no lo digo para que os sintáis mal, nos pasa a todos, ¿me entendéis? Pero eso José lo entendió en esos años en la cárcel, que la honra es del Señor. Y por eso confía en Dios a pesar de todo. Dice en el versículo 40 que cuando le explica a los dos el sueño, uno de ellos iba a morir, el otro iba a quedarse, le dice al copero que iba a ser restaurado: no te olvides de mí cuando sea restaurado. ¿Sabes lo que hizo el copero? Se olvidó. Desgraciadamente las personas somos así.
Y gente que nos ha hecho muchísimo bien, a los 2 minutos los olvidamos. Ahora piensa en la reacción de José. Otra vez, no sé si eso solo lo pienso yo o vosotros estáis conmigo. Despreciado por mis hermanos, vendido como esclavo, en la cárcel, ayudo a una persona, se olvida de mí durante años. Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué me equivoqué? Porque desgraciadamente cada vez que algo va mal siempre pensamos en qué me equivoqué. Y Dios dice, no, no te equivocaste en nada, Jaime, tranquilo. Sigue confiando. Porque si el copero se hubiera acordado de José, a lo máximo que habría llegado José en esa historia, ¿sabes a qué sería? Ser ayudante de copero. Sí, le habría liberado de la cárcel y sería su ayudante y se acabó la historia, ¿me entendéis? Dios tenía otros planes. Y no tiene que ver con que uno sea más o menos. Pero si el Señor te ha llamado a algo que va a transformar la historia de tu familia o del lugar donde estás o del trabajo o la historia de tus amigos, no te conformes con ser ayudante de copero, ¿me entendéis? No te conformes con pedir al Señor, Señor, sácame de esto rápido y ya está. No, tranquilo, tranquila. Deja que el Señor siga haciendo su trabajo, porque esa es la importancia de la paciencia en nuestra vida. Punto número 7. Sé que son muchos, pero vais viendo que se desarrolla todo en nuestra vida de la misma manera. No solamente en la vida, en el trabajo, en todo, ser pacientes, porque pasaron 2 años antes de que nadie se acordara de José. Lección trascendental, sobre todo para los que tenéis algunos años menos que yo, que es difícil a veces comprender estas cosas en la vida. No te preocupes porque la gente te olvide. Lo único que tienes que estar tranquilo es que Dios no te olvide. Has hecho bien a una persona y esa persona te olvidó. No importa, ya has hecho bien, has hecho tu trabajo, has sido un motivo de bendición. La Biblia nos habla de que somos reconciliadores de bendición. Bendecimos a todas las personas, así que no sabemos hacer otra cosa que bendecir a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Ten paciencia, no te preocupes, porque Dios tiene un tiempo para todo. Y entonces, claro, nosotros decimos, bueno, pues Dios tiene un tiempo para todo, pues entonces ya está. Voy a estar aquí, no voy a hacer nada, voy a esperar el tiempo de Dios. No. Siguiente punto muy importante. ¿Recuerdas cuando la historia sigue? No estamos leyendo todos los textos porque creo que conocéis muy bien la historia. Incluso hay muchas películas sobre la historia de José. Incluso a una se le llama el príncipe de los sueños. Faraón tiene un sueño y entonces el copero recuerda, madre mía, la persona que me salvó la vida, yo me olvidé de él. Y se lo dice a Faraón. ¿Y sabes lo que ocurre? Faraón cuenta su sueño. Y entonces José le dice, Dios puede darte el significado de tu sueño. Y hasta ahí lo hemos visto todos. Pero ¿sabes a lo que no le damos demasiada importancia? Que inmediatamente después de honrar a Dios y contar el sueño, José le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que deberías hacer? Y le cuenta toda la planificación de los siguientes 14 años, en cuestión de minutos. Pues hace esto, construye graneros durante los 7 años de abundancia. ¿Qué había hecho José durante esos 2 años olvidado en la cárcel? Orar, pensar, planificar. Siempre confía en el Señor. Pero confiar en el Señor es también leer su palabra, orar, decir, Señor, ¿por qué estoy aquí? Estoy en un tiempo ahora en el que aparentemente no puedo hacer nada, pues seguro que tú me estás preparando para algo. Esa es la razón por la que en el libro de Proverbios hay tantos versículos que hablan contra la pereza, porque por naturaleza somos perezosos. Incluso conocéis ese célebre proverbio, ese célebre refrán italiano, dolce far niente, que dulce es no hacer nada. Pues no, no es dulce. Dios nos ha hecho para ser personas activas, para vivir aventuras, para planificar, para trabajar. ¿Me seguís? No quiere decir que estemos agobiados por el trabajo, porque a veces nos pasamos de trabajar y tenemos que aprender a descansar, pero eso es otro tema. Otro día, si Dios quiere, hablaremos sobre eso. Pero sí, si estoy en un momento en el que pienso, pues ¿por qué estoy aquí? No estoy haciendo nada. No,
Dios te tiene ahí por alguna razón. Ora, pídele sabiduría, planifica, porque igual alguna persona un día te va a preguntar algo importante y tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar preparado. Y a Faraón le asombró mucho más que él le explicara todo lo que podía hacer, incluso que le contara el sueño. Y el propio Faraón dijo: ¿dónde vamos a encontrar una persona con más sabiduría? Así que preparados siempre con el Señor, porque Dios, en el siguiente punto, nos da sabiduría, creatividad e imaginación para que lo utilicemos. ¿Sabes? La Biblia comienza diciendo eso. En el principio creó Dios. A veces digo en broma que si solo tuviéramos de la palabra de Dios Génesis 1:1, sabríamos que Dios es el creador. Así que nosotros tenemos que derrochar esa misma creatividad, esa imaginación en todas las situaciones, dentro y fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, sea lo que hacemos. La gente tiene que ver que somos personas creativas, porque nuestro Padre Celestial es creativo. Que derrochamos imaginación porque es un regalo de nuestro Padre Celestial. Y eso fue lo que hizo José. Y más adelante recordáis en su vida que comenzó, capítulo 41 y versículo 45, comenzó a trabajar duro. Recorriendo, dice, salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hablábamos de los sueños. A veces pensamos, bueno, yo estoy esperando que el Señor haga algo conmigo y esperamos como que venga de las nubes algo y de repente todo cambia en cuestión de minutos. El Señor Jesús vivió hasta los 30 años como carpintero y solamente dedicó 3 a predicar, a proclamar el mensaje del reino y a expresar públicamente el amor de Dios de una manera pública como un ministerio. Nosotros pensamos que la obra de Dios tiene que ver con eso, con el ministerio, con estar predicando aquí, en el grupo de alabanza, con hacer cosas que todo el mundo ve y no nos damos cuenta que el Señor pasó la mayor parte de su vida trabajando como un carpintero. De hecho, la gente decía: este es el carpintero. Y quien no le conocía personalmente le decía que era hijo del carpintero. ¿Cuántas veces pensamos que nuestra vida puede ser de cualquier manera? No ayudamos, no servimos, no somos capaces de trabajar por otras personas. José aprendió que sí, iban a venir años duros, así que había que trabajar para prepararlo todo. Ponte en las manos del Señor y dile: Señor, en este momento, ¿qué quieres que haga? Porque esa es la mejor respuesta que podemos hacer, porque siempre en el lugar donde estás, no estamos hablando de gente que se dedique a predicar, sino que brille y sea de bendición donde estás. Porque eso fue lo que hizo Isaías. ¿Te acuerdas cuando vio al Señor cara a cara? Y el Señor preguntó: ¿quién irá por nosotros? Pues no se fue a mirar quién había alrededor. Él dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. Y esa es la decisión que nos cuesta tanto tomar. Señor, yo estoy aquí. Isaías le dice el lugar donde Él está, el trabajo en el que Él está. Señor, yo estoy aquí en tu lugar, siendo un embajador, una embajadora tuya. Envíame a mí. Y por eso tenemos que seguir trabajando hasta que llegue la oportunidad. ¿Sabéis? Hubo los 7 años de vacas gordas, que incluso se habla así en el mundo económico. Cuando toda la economía va bien, se habla de vacas gordas. Imaginaos la palabra de Dios, la Biblia, cómo influye en todo el mundo, en todas las culturas. Y después, sencillamente, llegaron los momentos difíciles. José confió en el Señor y fue capaz de seguir trabajando hasta que llegó su oportunidad. Ese es el siguiente punto. ¿Sabes? Habían pasado casi 20 años desde que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuántos años estás dispuesto a esperar?
A lo mejor el Señor hace algo en tu vida, aparentemente algo exterior en el sentido de donde tú estás antes de que pasen 20 años. A lo mejor no. A lo mejor pasan 40. Quizás deberías decirme, Jaime, no digas a lo mejor, diga lo peor. Pero tenemos que aprender a seguir viviendo tal como Dios dice, esperando que llegue la oportunidad. Porque, y ya los últimos puntos, el tiempo se ha ido muy rápido, José nunca se olvidó de Dios. Fíjate, Génesis 41, 51, dice que en aquel tiempo a José le nacieron 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera. Al primogénito, al primer hijo, sigo en Génesis 41, 52, José le puso el nombre de Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar. Es decir, supo que Dios estaba con él, le había perdonado, había hecho olvidar todas las cosas, incluso que su familia le había hecho, que las acusaciones injustas habían caído sobre él. Dios me ha hecho olvidar. ¿Verdad que es bonito ese nombre? Y al segundo le puso Efraín, diciendo, Dios me ha hecho fecundo en tierra de aflicción. Es decir, en el momento más difícil de mi vida, Dios me dio fruto. Y por eso le llamó Efraín. José no se olvidó de Dios. Y sabes, ese es uno de nuestros problemas. Y para mí es el problema número 1 de la iglesia del siglo XXI. No estoy hablando de esta iglesia querida que amamos tanto, estoy hablando de la iglesia en general, sé que me entendéis. Olvidarse de Dios. Y puedes decirme, Jaime, ¿cómo es eso? ¿Por qué dices eso? Porque sabes que cada vez visito más iglesias. El Señor nos ha dado el privilegio de conocer quizás más de 500 iglesias en todo el mundo. Y conforme van pasando los años, cada vez encuentro más iglesias donde las personas no oran. Todo se hace mecánicamente, las actividades siguen su curso, los cultos siguen su curso, todo sigue su curso, porque como estamos haciendo las cosas bien, lo hacemos para la honra del Señor. ¿Me seguís? La predicación es buena, la alabanza, la gente asiste a los cultos y ya no oramos. Y cuando no oramos, nos olvidamos de Dios. Y la primera iglesia transformó el momento más difícil del mundo, el Imperio Romano, sencillamente porque oraban. Encuentras a lo largo de los 28 capítulos del libro de los Hechos una y otra vez, el Espíritu les dijo, oraron y el Espíritu les dio, oraron y el Espíritu dijo, incluso a veces iban a predicar un lugar y dice, el Espíritu les dijo, no vayas ahí. Pero nosotros tenemos todo tan organizado, tan lleno de actividades, todo lo pensamos tanto y lo planificamos tanto, que ya no necesitamos a Dios para nada. Eso es nuestro mayor error, el mayor error de la iglesia del siglo XXI. Por último, sabe enfrentar los momentos de crisis, tiene todo planificado. ¿Os acordáis cómo vende el grano después cuando llegan las personas que no tienen que comer? Y es ahí donde vemos realmente que Dios nos sostiene, cuando las cosas se ponen difíciles. Y no solo eso, sino que comprende. Este es un versículo en el Génesis 45, versículos 7, 8, cuando le habla a sus hermanos, solamente este punto más antes de terminar. Dios me envió, dice, delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Es decir, no estamos trabajando, estamos salvando vidas. Tú puedes pensar, ¿qué hago aquí en mi trabajo, en mi oficina, limpiando o siendo un maestro o lo que sea, que el lugar, cual sea el lugar donde Dios te ha colocado? No estás trabajando, estás salvando vidas. Eres una persona hábilmente disfrazada de tu trabajo, porque realmente sí, como hacían a veces en las películas, pones así la chaqueta para afuera y ves realmente lo que eres. Dice, yo soy una persona que vengo aquí para bendecir, para salvar vidas. Hábilmente disfrazado de limpiador, o de maestro, o de oficinista, ¿me entendéis? Y por último,
cómo se cerró la historia. Y aquí me gustaría que cerráramos nosotros también. Porque muy pocas veces hablamos de esto. Fue una vida extraordinaria. Sí, transformaron la historia, salvaron miles de vidas. Dios usó a José para salvar miles de vidas con todo lo que Dios había diseñado y la sabiduría que le dio. Pero la historia no se podía cerrar y para mí no hubiera sido una vida extraordinaria sin el poder del perdón. Porque José tuvo que perdonar a sus hermanos. Y los perdonó de la manera más admirable, porque muchas veces nosotros, y este es otro tema también, algún día hablaremos de eso si Dios quiere, pero nosotros pensamos, bueno, sí, te perdono y ya está, damos media vuelta y como que ya está, pero no está, ¿me entendéis? Seguimos pensando, seguimos dándole vueltas a la cabeza, seguimos diciendo, mira lo que me hizo. No, eso no es perdón. ¿Sabes lo que es perdón? Que José le dice a sus hermanos, no fuisteis vosotros los que me vendisteis y los que hicisteis que viniera aquí, fue el Señor. Cuando tú eres capaz de ver incluso lo que tus enemigos o supuestos enemigos hacen y piensas, el Señor lo permitió, Él tiene una razón, entonces has aprendido a perdonar. Y abrazas a tus hermanos que te quisieron matar y quisieron venderte como esclavo. Yo no sé si alguno de tus hermanos aquí o en la familia o en la fe ha hecho eso. Espero que no. Si entendéis mi forma de hablar, ¿verdad? Pero muchas veces necesitamos incluso abrazar a personas a las que hemos aprendido a perdonar. A veces pensamos que nuestro honor es muy importante, es que tú no sabes lo que me ha hecho. A José le costó perdonar. No lo veas como una persona extraordinaria, muy diferente a uno de nosotros. Porque la Biblia dice que cuando llegaron sus hermanos, los tuvo durante bastantes meses, incluso varias semanas sin decir quién era. Tomó al más sanguinario de todos, a Simeón, y lo metió en la cárcel y no lo sacó de la cárcel hasta que sus hermanos volvieron otra vez. ¿Os acordáis? Es que a veces leemos las historias de la Biblia de una manera muy espiritual. O sea, a José le costó muchísimo. Hasta que un día lloró delante de ellos y dijo, Señor, no puedo más, tengo que aprender a perdonar. ¿Quieres vivir una vida extraordinaria delante del Señor? No estoy diciendo sin problemas, sin circunstancias difíciles, sin estar en la cárcel. Me habéis seguido durante toda la historia de José. Pues hay que terminar dando la vuelta otra vez al círculo. Terminar perdonando lo que sucedió al principio, donde aparentemente caímos en algo que nosotros pensamos que era malo, pero no nos dábamos cuenta de que era la voluntad de Dios. Y era lo mejor que podía haber pasado para que nosotros salváramos vidas. ¿Has pensado alguna vez? La próxima vez que ocurra algo, que alguien diga alguna cosa, que pase alguna cosa, piensa y pregúntale al Señor, quizás yo puedo ayudar para salvar la vida de esta persona, para que pueda llegar a conocerte. Pregúntale al Señor ahora, Señor, ¿por qué me has puesto aquí? ¿Por qué no entiendo nada? ¿Por qué han pasado casi 20 años y aparentemente nada cambia? Te aseguro que Dios te dirá, ¿sabes qué? Y el Espíritu de Dios pronunciará tu nombre. Sé que vais a entender que esto no se trata de escuchar voces, sino de lo profundo de nuestro corazón, de seguir. Y te dirá, no te preocupes, yo estoy contigo. Tú eres una persona extraordinaria para mí. Y ese es mi sueño, ¿sabes? No sé lo que el Señor tendrá preparado en mi vida o en la vuestra. A veces la gente me dice, ¿cuáles son tus sueños? Yo siempre digo, terminar mi carrera feliz, sirviendo al Señor, siendo siempre fiel al Señor y a mi familia. Me dicen, pero algo concreto, sí. Ser fiel al Señor y a mi familia. Y lo que venga el Señor lo sabe. Porque eso es una vida extraordinaria. Así que vamos a ponernos en pie para terminar. Y voy a pediros
creo que hay alguna canción que podemos cantar ahora. Pero si alguien quiere orar por alguna de las circunstancias que hemos hablado, alguna situación en la que necesitas colocar en las manos del Señor, o tu vida en las manos del Señor, o incluso algo relacionado con el perdón, yo voy a acercarme allá a vuestro lado izquierdo, justo a la entrada, ahí no vamos a molestar a nadie, pero acércate para orar. Ya lo he dicho otras veces, ¿os acordáis aquí? No hace ninguna diferencia orar conmigo, con el pastor o con el predicador. La diferencia la hace tu decisión con el Señor. Pero a mí me encanta, y por lo que conozco a todos mis hermanos y hermanas aquí, los responsables, les encanta orar con vosotros. Nos encanta orar con vosotros. Así que acércate ahí ahora, no te preocupes de que siga, de que haya una canción, de que den los anuncios. Nosotros vamos a orar para poner nuestra vida en las manos del Señor y decirle: Señor, yo quiero honrarte en todo y quiero vivir una vida extraordinaria para ti y para todos los que me rodean. Os esperamos para orar.